como recibir la lluvia temprana. Tercer trimestre, tema número 89. Semana 39, 06, 01, 2024, sábado, séptimo día de la semana. Las 7 formas de caída. La fuerza. La fuerza, pero se me dejó saber que ésta no podrá controlar ni dominar una conciencia y decisión firme por Cristo Jesús. Y dijo así: el yo desea tomar por la fuerza o la astucia aquello que no le corresponde o no le es lícito. El yo hace sentir, al que lo porta, superior a todos, inclusive, cree que es superior a mí. El yo maltrata verbal y físicamente a su prójimo y no se muta pues, para él, todo debe ser hecho como él dice y no como yo digo. Mortal engaño satánico. Sentimentalismo. La segunda de ellas, el sentimentalismo, este será grandemente probado en todo su enérgico poder, mas una entera confianza sin reservas en Cristo Jesús es lo que nos garantizará la victoria. Y dijo así: el yo se cree víctima y juega de dicho lado hasta que es confrontado y descubierto. Y ahí cambia a victimario, donde todos tienen la culpa de que él sea así. Este hechizo mortal vive en aquel, cuyo yo está florecido en él. Juego astuto del enemigo desde que se encontró en el maldad, en el cielo. Complacencia. La tercera de ellas, la complacencia, esta en pro del bien común será una amplia puerta para destrucción, mas no la debemos consentir, sino que debemos ejercer la libertad de conciencia bajo un escrito está y, así, podremos vencer. Y dijo así: el yo vive para complacerse y poner, al último, las necesidades de su prójimo. El yo vivo nunca se da por satisfecho, siempre quiere más, aunque no lo necesite. Sus trofeos son tanto internos como externos. Su intelecto es creerse superior en su retórica, sus ideas, soluciones y actos. Él contra todos, pero nadie contra él. Sutil veneno mortífero que el enemigo inserta en el hombre que no es contrito de corazón. La complacencia de la superioridad, en todo sentido, ante otros es un reflejo de que el maligno entrona esa mente y ese corazón. Orgullo. La cuarta de ellas, el orgullo, este es tan sutil y a la vez tan obvio, mas este último disfrazado de la conveniencia propia, y calificado como válido a nuestro entender, será la ruina y cerrará la puerta real de la salvación. Solo una humillación total a Dios nos dará la victoria en él. Así dijo el Señor: el orgullo es el yo que vive para enaltecerse. Orgulloso de tener lo mejor, de llamar la atención para sí entre todos. Se viste para ser visto, se peina para que lo admiren, da alarde de superioridad y manda a todos mientras él merece estar de brazos caídos con el pensamiento activo centrado en lo que imagina, en lo que cree necesitar para seguir escalando puesto y posición. Este, casi imperceptible, engaño satánico, es letalmente mortal al que lo porta y también para los que lo adulan. Calumnia. La quinta de estas, que se me habló, fue la calumnia. Esta es la muerte para el que la practica, y aunque su espada mortífera desea ser clavada ante su adversario, ésta solo atraviesa el corazón de quien la porta. Resistid al diablo, se me dijo, y de vosotros huirá y no toquéis lo inmundo. Habrá aflicciones, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Rogad al Dios de la siega que os junte en su granero. Así dijo el Señor: el yo vive calumniando a todo y a todos, pues, en su creída imaginación mórbida no es feliz por culpa de otros. No es pleno, y culpa a todos de esto. Todo es por culpa ajena y nunca propia. Si se cae, mira a sus lados y, si alguien lo vio, ya es culpa de ese alguien, porque según él, se distrajo al verlo y se cayó. En fin, el calumniador nunca va a creer que él tiene la culpa, que la culpa es propia, sino que la culpa es siempre ajena. Si no le parece lo que otro dice, pues, es mentira. Se siente aludido por todo y por todos. Vive su vida excusando su mal proceder. La
Dejadez y su forma parasitaria de vivir es característica de esta persona y de esta cualidad. Dilación. La sexta de estas, de que se me habló fue la dilación, acción sutil pero una gran arma de destrucción. Esta es una forma de vida que ataca el pensar humano y lo adormece. Adormece el pensamiento y retrasa la acción del deber de cumplir, el mandato celestial. Es tan mortíferamente sutil que da la ilusión de que lo terrenal es mucho más importante que lo celestial, o sea, lo que es perecedero es más importante que lo que perdurará para siempre. Orad, orad sin cesar, ayunad y buscad el rostro de Cristo Jesús para que podáis vencer ante esta arma de la dilación. Así dijo el Señor, el yo vive por la dilación. Hoy no puedo por esto, mañana no podré por aquello. Pasado, por lo otro, en fin. Lo primordial siempre es último y las inventivas primero. En la lista de lo primordial siempre pone encima, y entre ellas, su complacencia, y nunca completa lo mandatorio. Los detalles lo complacen tanto que pospone los deberes al punto que, si fracasa, es culpa de ser tan detallista. Para su forma de dilación propia, todo debe estar como se imagina, quiere y desea para poder avanzar. Y, si esto no es así, es culpa de todos, inclusive de mí. Y, por eso, él no avanza. El yo de la dilación critica al esforzado, al que cada día, con intenso afán, lucha por completar su labor diaria. Lo tilda de extremista, fanático y abusivo. El yo de la dilación es detractor, critica a todo aquello que no va de acuerdo a su forma de ver, actuar y pensar. Esta actitud, horrendamente pecaminosa, de creer que su forma de ser es ley hacia otros, es instigación maligna de perdición. Sensualidad. La séptima, que se me dijo fue, la sensualidad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Este acto desenfrenado, con acciones ilícitas dentro del matrimonio, es puesto, aún, en primer lugar, antes del deber de cumplir, el mandato divino. A los tales digo ahora, coméis y bebéis y estáis en fiesta, pero vendrán los días en que el esposo no estará y será tiempo de ayuno y oración porque el león rugiente está alrededor de vuestras casas. Y estas han sido pedidas para ser grandemente zarandeadas, y así será hecho. Más pedid al Dios de la siega que os reserve a salvo en su granero. Sed, pues, celosos y arrepentíos porque vendrá la aflicción y, ¿quién podrá permanecer en pie? En ese momento terminaron diciéndome, Ezequiel 20. La séptima, y última, es la sensualidad. El yo de la sensualidad es vivir en el yo interno y externo constantemente. Esta carnalidad animalizada no es más que la pervención pecaminosa de aquel que deja que el enemigo de Dios y del hombre lo denigre al punto de volverlo irracional. El yo de la sensualidad vive en sus placeres mentales, buscando toda oportunidad para exteriorizarlos en su propia complacencia. Al dar rienda a esto, daña su hipotálamo y su lóbulo frontal. Su cerebelo vive adormecido, como cuando la marihuana invade el torrente sanguíneo o cuando la metadona es ingerida, introducida, al cuerpo. Tal como, el que vive peleando es adicto a la adrenalina en su sangre, el sensual es adicto a la testosterona por su descuido en la intemperancia en el dormir, comer y en todo tipo de intemperancia. El yo de la sensualidad ha llevado al ser humano a comportarse peor que los animales, pues, estos no tienen razonamiento, y el ser humano sí. Un animal se aparea con el sexo opuesto para procreación, en el tiempo señalado para esto, pero el ser humano que vive para el yo, en la sensualidad, se aparea con su mismo sexo por depravación, ya que esto viola el curso natural de la procreación. Y otros, aunque con el sexo opuesto o sea, hombre y mujer, practican actos animalizados para sentirse bien. También están en desagrado ante mí. Estos, los que practican estas perversiones, no heredarán la vida eterna. Por esta razón, el enemigo de las almas los animaliza, para que así, en este estado de éxtasis carnal, ninguna espiritualidad pueda prevalecer y, así,
crear en éste la muerte eterna. Las 10 formas de anatemas. Testimonio, 14-09-2020 Part 2. El Señor me dio, como un resumen de anatemas. Lo resumió en 10 formas: el yo, la suficiencia propia, el amor a los hijos más que a él, la codependencia absoluta y total de esposo o esposa, en vez de esto ser solamente para él, apego a lo material, a las posesiones, apego monetario, deseos pecaminosos encubiertos, sutiles y abiertos, mis ideas propias, los desórdenes sensuales mórbidos acariciados, las excusas sutiles, para excusar desobedecer a Dios. Texto bíblico. 1 Pedro 5, 1-11. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, sujetaos a los ancianos, y todos sujetaos unos a otros, y vestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Y el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después que hubiereis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Ellen G. White. Se despierta la ira de Satanás. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, 7, 8. Si el mundo debe ser convencido de pecado como transgresor de la ley de Dios, lo será gracias al Espíritu Santo obrando a través de instrumentos humanos. La Iglesia necesita sacudirse ahora de su sueño mortal, porque el Señor está esperando para bendecir a su pueblo, que reconocerá la bendición cuando llegue y la difundirá por medio de fuertes y claros rayos de luz. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Ezequiel 36, 25, 27. Si el desierto de la Iglesia va a convertirse en un campo fértil, y si el campo fértil va a volverse como un bosque, será mediante el Espíritu Santo de Dios derramado sobre su pueblo. Los agentes celestiales han estado esperando durante mucho tiempo a los instrumentos humanos, los miembros de la Iglesia, para cooperar con ellos en la gran obra que debe ser llevada a cabo. Lo están esperando a usted. Es tan amplio el campo, tan extenso el plan, que cada corazón santificado será compelido al servicio como agente del poder divino. Al mismo tiempo, en forma encubierta habrá un poder agitándolo todo. La acción de los ángeles caídos se manifestará en la forma de engaños, calamidades, desastres y crímenes que superarán todo lo conocido. Mientras Dios emplea a los ángeles de misericordia para obrar por medio de sus instrumentos humanos, Satanás pone en acción a sus agentes, exigiendo tributo a todos los poderes que se someten a su control. Habrá muchos señores y muchos dioses. Se oirá el clamor, aquí está Cristo, y allí está.
En todas partes las astutas maquinaciones de Satanás revelarán sus obras con el propósito de distraer la atención del deber presente. La aparición de un falso Cristo despertará esperanzas engañosas en las mentes de quienes se permitan ser engañados. Los miembros de la Iglesia que están despiertos se levantarán ante la emergencia para presentar las manifestaciones del poder satánico en su verdadera luz delante de la gente. Testimonio 14-04-2018 Part 1. La Iglesia pequeña y... Amados, en sueños, fui llevada a una iglesia pequeña, era de ministerio independiente pues allí, a los que vi, me confirmaron esto. Vi cómo se tomaban la palabra de Dios a la ligera y, también, la aplicaban a otros en vez de aplicarla cada uno a sí mismo. Era inconcebible ver cómo, tanto damas, caballeros y jóvenes se escondían para ver y ensuciarse con el pecado oculto que practicaban, y todavía, encima, señalaban al vecino. En eso mi acompañante dijo, vastos en conocimiento propio, más pocos entendidos en su aplicación. Hipócritas. ¿Acaso no soy yo que conozco y escudriño el corazón? Hizo esta pregunta. Y continuó diciendo, arrepentíos y buscad mi rostro, pues si no vendré contra ustedes con angustia y espada, porque sois faltos de entendimiento de salvación. Pronto, muy pronto, me buscarán y no me hallarán, y más luego será el llorar y el crujir de dientes. Entonces, después que terminó de hablar, en ese momento fui llevada al segundo piso de esa iglesia. Era un lugar un tanto opaco pero los que allí estaban rebosaban de lujos, unos a otros se halagaban por los logros terrenales. También vi, allí, damas y caballeros casi sin ropa, en amores mutuos, y vi cómo las damas tenían en sus frentes algo escrito, y me acerqué para leer la inscripción y ésta decía, dilación. Entonces, pregunté por esto, y mi acompañante me dijo, ven y te mostraré. Entonces, en ese momento, bajamos al basement, sótano, de la iglesia. Había tanta oscuridad que no podía ver nada. En eso, alguien prendió una luz tenue de vela, y pude apreciar todo lo visto allí antes, lo que estaba en la iglesia, lo que yo estaba viendo allí, en el segundo piso. Pero allí estaban ellos asustados, allí estaban como casi moribundos en ese momento, y aquella escena fue terrible y, ya, yo no pude ver más. Entonces, pedí salir de ahí. Cuando salimos me preguntó, ¿entiendes? Entonces exclamé, oh, Señor. Miserable de mí que soy falta de entendimiento. Entonces, alzando su diestra al cielo dijo, no hay en ellos pureza de espíritu, por cuanto se malentonaron contra el Santo de Israel. Mudaron sus dichos, deshicieron sus escritos y falsearon el derecho y dijeron en su corazón, mi alma está saciada de placeres y estoy bien sin carencia de nada, pues soy libre de la odisea en estos momentos, amados. Al escuchar esto mis oídos se abrieron, y siguió diciendo, subamos a la montaña y preparémonos, pues el fin está cercano, y no debemos andar en sus caminos. Entonces yo los vi preparándose, cruzaron, había una montaña. Así que en pocos momentos vi como que algo cayó del cielo, que lo puedo describir como que era una luz fuerte y grande, y cayó en muchos lugares, y ahí también con los que subieron a la montaña, y todos comenzaron a gritar. Entonces en ese momento vi que había horror por doquier y mi corazón se aceleró y pregunté, ¿qué está pasando? Entonces mi acompañante me contestó, cayó a la primera plaga, y la recibieron. Su suerte ha sido echada y su retribución es llegada. Entonces yo dije, pero, ¿qué pasó? Entonces, se me indicó que ellos habían visto la apostasía en todo su auge, salieron del sistema de esta, mas su corazón no logró purificarse. No lograron morir al yo, su mente no tuvo cabida, para la purificación que solo Cristo puede dar. No se rindieron ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados, aquella escena fue terrible. No hay palabras para describir lo inmensamente triste de esta escena. No podía concebir lo que veía. Pero allí estaba y, aunque deseaba que fuera otra realidad,
ya no se podía cambiar. Se me dio una alerta la cual pasaré fielmente a todos ustedes. Se me dijo de esta manera: militad en el Señor. No miréis a derecha ni izquierda. Haced lo que sabéis, que debéis hacer, y no permitáis que os entretenga el enemigo. Sed sobrios y celosos y no toquéis lo inmundo. Servir al Señor y el cuidar a vuestro derecho. Dejad a mí vuestro pleito que yo os lo pelearé. Estad atentos y ved que yo soy Dios y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuidad unos de otros y no os entretengáis en vanas conversaciones, pues para destrucción es esto. El que conoce mi voz me sigue, más el que no la conoce contra mí es. ¿Podrá el hombre luchar contra el hombre siendo ambos mortales y vivir? Yo os digo que el hombre lucha con el hombre porque no conoce su interior y quien lo domina, y aún no sabe que quien lo domina es su dueño y señor, y éste lo llevará a salvación o a perdición. Faltos de entendimiento. Que no reconocéis a vuestro Señor, ni la hora de su visitación, y aún perecen sin distinción. ¿De qué se atribula vuestra alma si hacéis mi palabra vívida en vosotros? No hay quien escape a mi ojo, y mis hijos son librados del verdugo opresor. No hay en ellos entendimiento, solo vil confabulación. No temáis, rebaño pequeño, decía, más bien llorad por vuestro adversario, pues mi ojo está sobre él para moverlo como el viento al tamo. Vivid en santidad, oración, y ruego, y yo os haré descansar. Mi corazón, amados hermanos, se regocijó al escuchar aquellas palabras, y ya no hubo más en mi turbación o temor. En ese momento, con corazón agradecido y mente tranquila pedí a Dios por su pueblo obediente en la ancha faz de la tierra. En ese momento, desperté. Al despertar y meditar en todo esto que había pasado, se me dio un texto, Nahum 2. Amados, luchemos por nuestra salvación, no busquemos ni a derecha ni a izquierda. Sigamos a Cristo Jesús, es el que nos da el balance en todas las cosas, para que podamos obtener la victoria en su nombre. Que el Señor me los bendiga a todos. Capítulo 32. La ley y los dos pactos. Segunda parte. Dios llamó a Abraham, lo prosperó y lo honró, y la fidelidad del patriarca fue una luz para la gente de todos los países donde habitó. Abraham no se aisló de quienes lo rodeaban. Mantuvo relaciones amistosas con los reyes de las naciones circundantes, y fue tratado por algunos de ellos con gran respeto. Su integridad y desinterés, su valor y benevolencia, representaron el carácter de Dios. A Mesopotamia, a Canaán, a Egipto, hasta los habitantes de Sodoma, el Dios del cielo se les reveló por medio de su representante. Asimismo se reveló Dios por medio de José al pueblo egipcio y a todas las naciones relacionadas con aquel poderoso reino. ¿Por qué dispuso el Señor exaltar a José a tan grande altura entre los egipcios? Podía lograr sus propósitos en favor de los hijos de Jacob de cualquiera otra manera, pero quiso hacer de José una luz, y lo puso en el palacio del rey para que la luz celestial alumbrara cerca y lejos. Mediante su sabiduría y su justicia, mediante la pureza y la benevolencia de su vida cotidiana, mediante su devoción a los intereses del pueblo, y de un pueblo idólatra, José fue el representante de Cristo. En su benefactor, a quien todo Egipto se dirigía con gratitud y a quien todos elogiaban, aquel pueblo pagano debía contemplar el amor de su Creador y Redentor. También mediante Moisés, Dios colocó una luz junto al trono del mayor reino de la tierra, para que todos los que quisieran, pudieran conocer al Dios verdadero y viviente. Y toda esta luz fue dada a los egipcios antes de que la mano de Dios se extendiera sobre ellos en las plagas. Mediante la liberación de Israel de Egipto, el conocimiento del poder de Dios se extendió por todas partes. El belicoso pueblo de la plaza fuerte de Jericó tembló. Dijo Rahab, al oír esto ha desfallecido nuestro corazón, y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.
Josué 2:11. Varios siglos después del Éxodo, los sacerdotes filisteos recordaron a su pueblo las plagas de Egipto, y lo amonestaron a no resistir al Dios de Israel. Dios llamó a Israel, lo bendijo y lo exaltó, no para que mediante la obediencia a su ley recibiera él solo su favor y fuera beneficiario exclusivo de sus bendiciones, sino para revelarse por medio de él a todos los habitantes de la tierra. Para poder alcanzar este propósito, Dios le ordenó que fuera diferente de las naciones idólatras que lo rodeaban. La idolatría y todos los pecados que la acompañaban eran abominables para Dios, y ordenó a su pueblo que no se mezclara con las otras naciones, ni hiciera como ellos hacen, Éxodo 23:24, para que no se olvidaran de Dios. Les prohibió el matrimonio con los idólatras, para que sus corazones no se apartaran de él. Era tan necesario entonces como ahora que el pueblo de Dios fuera puro, sin mancha de este mundo. Santiago 1:27. Debían mantenerse libres del espíritu mundano, porque éste se opone a la verdad y la justicia. Pero Dios no quería que su pueblo, creyendo tener la exclusividad de la justicia, se apartara del mundo al punto de no poder ejercer influencia alguna sobre él. Como su maestro, los seguidores de Cristo debían ser en todas las edades la luz del mundo. El Salvador dijo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa, es decir, el mundo. Y agrega, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:14-16. Esto es exactamente lo que hicieron Enoc, Noé, Abraham, José y Moisés. Y es precisamente lo que Dios quería que hiciera su pueblo Israel. Fue su propio corazón malo e incrédulo, dominado por Satanás, lo que los llevó a ocultar su luz en vez de irradiarla sobre los pueblos circunvecinos. Fue ese mismo espíritu fanático lo que los hizo seguir las prácticas inicuas de los paganos, o encerrarse en un orgulloso exclusivismo, como si el amor y el cuidado de Dios fueran únicamente para ellos. Así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporaria, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También se les prometió la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham, véase Gálatas 3:8-16, y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. El Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí, y sé perfecto. El testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue: oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, y el Señor le declaró: estableceré un pacto contigo y con tu descendencia, después de ti de generación en generación, un pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17:1-7:26:5. Aunque este pacto fue hecho con Adán, y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe, no obstante, cuando Cristo lo ratificó fue llamado el Pacto Nuevo. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina,
para colocarlo en condición de poder obedecer la ley de Dios. Otro pacto, llamado a la Escritura el Pacto Antiguo, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí, y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo, y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Es evidente que el nuevo pacto estaba en vigencia en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios, dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Hebreos 6, 18. Pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Durante su esclavitud, el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en él. Los llevó al Mar Rojo, donde, perseguidos por los egipcios, parecía imposible que escaparan, para que vieran su total desamparo y necesidad de ayuda divina, y entonces los libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia él, y confiaron en su poder para ayudarlos. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios, y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley, con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si dais oído a mi voz, y guardáis mi pacto. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Éxodo 19, 5, 6. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón, y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Al creerse capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Éxodo 24, 7. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley, y habían temblado de terror ante el monte, y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto, y entonces viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios. De manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Los términos del pacto antiguo eran, obedece y vivirás. El hombre que los cumpla, gracias a ellos, vivirá. Ezequiel 20, 2, Levítico 18, 5, pero maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas. Deuteronomio 27, 26. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas, la promesa del perdón de los pecados, y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, 33, 34. La misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En lugar de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Entonces el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo a la ley de Dios escrita en nuestro corazón.
Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. Por medio del profeta, Cristo declaró respecto a sí mismo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 40, 8. Y cuando vivió entre los hombres, dijo: no me ha dejado solo el Padre, porque yo, lo que a Él agrada, hago siempre. Juan 8, 29. El apóstol Pablo presenta claramente la relación que existe entre la fe y la ley bajo el nuevo pacto. Dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 5, 1, 3, 31, 8, 3, 4. La obra de Dios es la misma en todos los tiempos, aunque hay distintos grados de desarrollo y diferentes manifestaciones de su poder para suplir las necesidades de los hombres en los diferentes siglos. Empezando con la primera promesa evangélica, y siguiendo a través de las edades patriarcal y judía, para llegar hasta nuestros propios días, ha habido un desarrollo gradual de los propósitos de Dios en el plan de la redención. El Salvador simbolizado en los ritos y ceremonias de la ley judía es el mismo que se revela en el Evangelio. Las nubes que envolvían su divina forma se han esfumado, la bruma y la sombra se han desvanecido, y Jesús, el Redentor del mundo, aparece claramente visible. El que proclamó la ley desde el Sinaí, y entregó a Moisés los preceptos de la ley ritual, es el mismo que pronunció el sermón sobre el monte. Los grandes principios del amor a Dios, que él proclamó como fundamento de la ley y los profetas, son solo una reiteración de lo que él había dicho por medio de Moisés al pueblo hebreo: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio 6, 4, 5, Levítico 19, 18. El Maestro es el mismo en las dos dispensaciones. Las demandas de Dios son las mismas. Los principios de su gobierno son los mismos. Porque todo procede de aquel en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago 1, 17. Himnos. 027, oh, Pastor Divino, escucha. 113, como ovejas disfrutamos.